Buen día, mi nombre es Liseta Alvarado López y en esta exposición les voy a presentar la problematización de mi informe de prácticas profesionales titulado El desconocimiento docente sobre la evaluación formativa. Este trabajo surge a partir de mis experiencias durante las jornadas de prácticas en la escuela primaria, específicamente en la escuela primaria Carmen Cerdán, donde tuve la oportunidad de observar directamente cómo se llevan a cabo estos procesos de evaluación durante el aula. La razón por la que elegí abordar este tema se basa en dos grandes cuestiones. La primera tiene que ver con la falta de conocimiento que existe en muchas escuelas primarias sobre lo que realmente significa la evaluación formativa. A pesar de los cambios propuestos por la nueva escuela mexicana, muchos docentes aún continúan utilizando los métodos de evaluación tradicionales, creyendo que están evaluando de manera efectiva a los alumnos. La segunda razón es que como docentes en formación debemos de tener la claridad sobre para qué y cómo evaluamos y cómo esto influye directamente en los procesos de aprendizaje de los alumnos y en nuestra propia práctica docente. Todo esto llevó a cuestionarme si la evaluación es un proceso pensado para los alumnos, para los docentes o simplemente se ha vuelto un trámite meramente administrativo que como maestros debemos cumplir. Durante mis jornadas de prácticas tuve la oportunidad de observar a dos maestras distintas dentro de la misma institución, una de sexto grado y otra de segundo. A partir de estas observaciones comencé a identificar una problemática común relacionada con las formas de evaluación en ambos grupos, por lo que en este documento describo situaciones concretas que permiten comprender mejor esta problemática. La primera situación que describo ocurre durante una semana de ayudantía. La maestra titular me asignó tareas sencillas como pasar la lista y revisar los cuadernos. Al preguntarle cómo calificaba, la maestra me explicó que mientras los alumnos realizaban una actividad, ella tenía la oportunidad de calificarles la anterior o calificarles la tarea. Si encontraba errores, los encerraba y dependiendo de la cantidad asignaba una calificación numérica, generalmente un 10 o un 9. Incluso mencionó que me podía guiar por sus alumnos más aplicados, a quienes les asignaba un 10 casi de manera automática, mientras que a los alumnos con los que tenía más problemas les colocaba observaciones como falta fecha, falta margen, falta título, poniéndoles realizar en casa o una calificación baja. Este testimonio nos permite observar que la evaluación que lleva la maestra se centra principalmente en el producto final y que es una asignación con valor numérico. A pesar de que la maestra tiene un control de grupo, no se evidencia como tal el proceso reflexivo ni una retroalimentación que ayude al alumno a poder mejorar en su aprendizaje. De acuerdo con un libro sin recetas de la fase 5 de la SEP, nos comentan que la evaluación formativa se define como un proceso continuo y reflexivo en donde el maestro recopila información sobre el progreso de los estudiantes para identificar fortalezas y áreas de mejora, con el fin de que como docentes ajustemos la enseñanza y brindemos una retroalimentación oportuna. Como podemos observar, en ningún momento menciona la calificación numérica como eje central en la evaluación. Sin embargo, en la práctica observada, los alumnos son clasificados como niños de 10, lo que puede provocar un estancamiento en algunos alumnos y desmotivación en otros, ya que no se les orienta cómo poder mejorar. Otro momento clave que se presentó fue durante la entrega de boletas. En esta parte la maestra me pidió que asistiera a la junta para poder presenciar ese proceso y tuve la oportunidad de ver cómo una madre de familia le cuestionó a la maestra sobre la baja calificación de su hijo Héctor, donde la maestra justificó su calificación en el resultado de su examen y cuestionó que aunque el alumno asistía, no se le mostraba una participación activa en los trabajos en equipo ni en los trabajos individuales.
Además, utilizó como evidencia su cuaderno para ver que no se le veía como tal un proceso de aprendizaje. Este testimonio muestra que, aunque la maestra cumple con sus responsabilidades administrativas, la evaluación sigue basándose principalmente en el examen como un instrumento central. Me permito citar a Nava en esta parte. Nava menciona que la evaluación formativa no se logra meramente en un solo instrumento aplicado al final del proyecto, sino que se conforma a partir de diversas estrategias. A pesar de ello, en el caso observado, el examen es el único instrumento que tiene el mayor peso en la calificación final. Al igual, Carreón nos dice y señala que la evaluación es una tarea fundamental del profesorado y se reconoce como una competencia básica que el docente debe tener y que debe de favorecer la autorreflexión y la mejora continua de nuestra propia práctica. En otro momento, cuando la maestra titular se ausentó para subir calificaciones en la plataforma, me dejó al grupo a mi cargo. En esta parte, ese día los alumnos mostraron resistencia al cambio de rutina de las actividades y presentaban constantemente si se iba a calificar la actividad y qué calificación obtendrían. Incluso cuando se les devolvió el cuaderno con una R de revisado, un alumno me cuestionó: maestra, ¿qué calificación saqué? A lo que le contesté que era una R. Se me quedó viendo y me dijo: entonces, ¿qué calificación saqué? Lo que le contesté: sacaste un 10. En ese momento se le iluminó su carita, me dio las gracias y se volvió a sentar. Esto evidencia cómo los alumnos han interiorizado que la evaluación debe de ser con valor numérico y no como un proceso de aprendizaje y mejora. Esta situación nos lleva a preguntarnos cómo a los docentes les resulta difícil implementar una evaluación formativa. Rizzo nos comenta que modificar la práctica implica cambiar diversas cosas, como la interacción, la planeación y la atención hacia los alumnos. Por esta razón, propongo trabajar esta problemática bajo la modalidad del informe de prácticas, ya que permite analizar de manera sistemática las experiencias reales del aula y al mismo tiempo vincular la teoría con la práctica. El objetivo principal de este proyecto es proponer una forma diferente de evaluación que se alinee a los principios de la nueva escuela mexicana, que al mismo tiempo contribuya con la mejora de la práctica docente. Finalmente, el proyecto se desarrollará desde la metodología de investigación-acción apoyada en la R5 como una vía para reflexionar críticamente sobre la evaluación y transformarla en un proceso verdaderamente formativo, centrando en el aprendizaje de los alumnos y en la mejora continua del docente. Muchas gracias por su atención.